Shalom para todos, ahora sí, ya como oficialmente, como siempre, de todo corazón, pero oficialmente. Pero vamos a entrar hoy en el estudio de Hanukkah, la fiesta de la dedicación, entendiendo la importancia profética que tiene. Una de las preocupaciones y que fue el motivo por el que suspendimos la serie de Juan, que la reanudamos la próxima semana, pero que la suspendimos para dar esta información, porque en realidad yo creo que muchos estamos preocupados por ver lo que está sucediendo en una parte de todo este movimiento de regreso a casa. Y es que se empiezan a levantar voces que sin un conocimiento real de lo que constituye la fiesta de Hanukkah, empiezan simplemente a decir que no es una de las 7 fiestas ordenadas, entonces no se tiene que celebrar. Yo espero, con la ayuda del Eterno, y yo espero dejarles a ustedes hoy un mensaje muy claro de por qué celebrarla, de por qué la importancia y un mensaje que yo espero que toque los corazones de ustedes, como tocó el mío, porque hoy vamos a ver algo diferente. Yo tengo un estudio sobre Hanukkah en mi muro de YouTube, pero hoy tenemos una parte nueva que les digo que en realidad tocó mi corazón. Yo creo que fue una respuesta muy clara del Eterno para este tiempo. Entremos entonces porque hay muchísima información hoy. Yo sé que lo que vamos a ver es demasiada información. Voy a tratar de hacerlo de la manera más sencilla para dejar un mensaje. Pero dejarles a ustedes hoy un... Entremos entonces porque por favor, cierren los micrófonos. Ahora sí. ¿Ya me están escuchando? Bueno, entonces vamos a ver, hoy vamos a tener una información un poco diferente a la que hemos visto siempre, y muchísima información, como les digo. Espero que podamos avanzar con un mensaje claro de lo que es la fiesta de Hanukkah o la fiesta de la dedicación. Fíjense esto, el profeta Ageo nos relata lo siguiente. En el mes sexto, el primer día del mes, habló el Eterno a Zorobabel, gobernador de Judá, y a Josué, sumo sacerdote, diciendo en otras palabras: ustedes están muy ocupados en construir sus propias casas, mientras mi casa está desierta. Estoy tomando este texto de Ageo porque este texto de Ageo nos va a conducir a una revelación muy importante. Pongan atención. El texto de Ageo comienza hablándole a Zorobabel. ¿Qué significa Zorobabel? El nacido en Babilonia. Es decir, que casi que podríamos decir que el mensaje a Zorobabel es un mensaje a nosotros, a todos los que nacimos en Babilonia. Dice, y a Josué sumo sacerdote, ya sabemos, bueno, yo no voy a entrar en esto, pero Yehoshua, Josué, Yehoshua y Yeshua, sumo sacerdote, diciendo en otras palabras: ustedes están muy ocupados en construir sus propias casas, mientras mi casa está desierta. Ageo 1:6 dice: sembráis mucho, recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera, reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Yahweh. Voy a darles una clave porque estoy hablando de esto en relación a la fiesta de Hanukkah. Vamos a verlo en los próximos versículos. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Yahweh de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Entonces, el mensaje de Ageo comienza siendo
un balance que nosotros muchas veces lo hacemos con nuestra propia vida. Pero si trabajamos tanto, ¿por qué parece que todo lo echáramos como en saco roto? ¿Por qué como que nunca encontramos ese punto de, digamos, de equilibrio donde estamos agradecidos, bendecidos, como que nos esforzamos y nos esforzamos? Y entonces, ¿qué dice el Eterno hasta acá? Nos dice, ustedes tienen que, si ustedes no están viendo el fruto de su esfuerzo, ustedes no están viendo bendición en su vida, entonces revisen sus caminos y vayan y traigan madera y reedifiquen la casa. Hanukkah nos va a hablar siempre de la rededicación del templo, de la casa del Eterno. Vamos a hacer desde ahora una conexión. Recordemos que ahora que no hay templo, la misma palabra dice que nosotros mismos somos un templo. Así que podemos hacer el análisis del templo como tal, porque pues el templo va a volver a ser reconstruido y ya sabemos la importancia del templo, pero también lo vamos a aplicar a nuestra propia vida. Entonces, primer mensaje de Ageo. Si no están viendo bendición, revisen sus caminos y empiecen por reedificar la casa. Y pondré en ella mi voluntad. ¿Cuál es mi voluntad? Mi Torah, y seré glorificado, dice Yahweh. Entonces después, ustedes siguen leyendo el libro de Ageo, y un mes después, el día 21 del mes séptimo, sigue diciendo el profeta Ageo, o sea, en tiempo de Sukkot, de nuevo la palabra de Yahweh viene a Zorobabel y miren lo que le anuncia a los nacidos en Babilonia. Le dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Ahora pues, Zorobabel, esfuérzate, dice Yahweh. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Yahweh, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Yahweh de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Y miren en lo que les dice para este tiempo de Sukkot. Recuerden que les está hablando en los días de Sukkot. Dice, porque así dice Yahweh de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Yahweh de los ejércitos. ¿Qué estaban haciendo acá? Él les estaba hablando de la reconstrucción del templo. El templo estaba destruido y cada uno estaba preocupado, era de reconstruir su propia casa. Entonces el Eterno les está diciendo acá, esfuércense y levanten, redediquen el templo, porque dice Yahweh de los ejércitos, de aquí a poco haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de las naciones. ¿Quién es el deseado de las naciones? El Mesías. Entonces dice, mía es la plata y mío es oro, es el oro, dice Yahweh de los ejércitos, porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Yahweh de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Yahweh de los ejércitos. Todo esto nos está hablando del templo, nos está diciendo, comparen el templo primero con este, pero yo haré venir al deseado de las naciones y la gloria será mayor que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ahora sigue el mensaje del profeta Ageo y finalmente el día 24 del noveno mes, o sea, el día 24 del mes de Kislev, da la orden final el Eterno al profeta y le dice, así ha dicho Yahweh de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la Torá diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y los sacerdotes le respondieron no. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de muerto tocare alguna de estas cosas, será inmunda. Y los sacerdotes respondieron, inmunda será.
Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Yahweh. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que ofrecen es inmundo. O sea, ¿qué es lo que está diciendo en otras palabras el Eterno acá con esto que rápido pues se oye confuso? La pregunta que les está haciendo es, si ustedes construyen, o lo que la advertencia que les está haciendo es, si ustedes construyen el templo con un corazón inmundo, va a ser inmundo. Va a ser inmundo, por eso les pone la comparación. Les dice que si alguno lleva carne santificada y toca otra cosa, ¿se santifica? Pues no, pero si a un inmundo toca esa carne, la carne queda inmunda. Entonces, como está hablando de la reconstrucción del templo, lo que nos está diciendo es, si ustedes construyen el templo con un corazón inmundo, inmundo será ese templo. Recuerden que el profeta Ageo empieza diciendo, meditad sobre vuestros caminos. Empiecen por reconstruir ese templo, el suyo, su propia vida, pero tienen que hacerlo con un corazón limpio, porque si lo hacen con un corazón inmundo, ese templo inmundo será. Entonces dice en el verso 15, ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Yahweh. ¿Qué día fue que les dijo estas palabras? El día 24 del mes noveno, es decir, el día 24 del mes de Kislev. ¿Qué sucede el día 24 del mes de Kislev? Va a comenzar al caer el sol la fiesta de Hanukkah, pero aquí todavía no estamos hablando del tema, solamente nos está dando una fecha, nos está hablando de lo que el Eterno le está diciendo al profeta Ageo el día 24 del noveno mes, es decir, cuando ya iba a comenzar la fecha que más adelante sería la fecha de Hanukkah. Pónganle atención a esto que va a pasar acá. Dice, antes de que sucediesen estas cosas, venía al montón de 20 efas si había 10. Venía al lagar para sacar 50 cántaros si había 20. O serí con viento solano, con tizoncillo, con granizo, en toda la obra de vuestras manos. Pero no os convertisteis a mí, dice el Eterno. Meditad entonces en vuestro corazón desde este día en adelante. Es decir, ¿cuál es el día en adelante del día 24? El día 25 de Kislev, que es el día que comienza la celebración de Hanukkah. Desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Yahweh, meditad en vuestro corazón, no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo han florecido todavía, pero desde este día os bendeciré. Es decir, al terminar el día 24 y comenzar el día 25, les está diciendo desde ese día se tiene que echar el cimiento del templo, del nuevo templo. Aquí nos está hablando todo de Hanukkah, está hablando de que todo el templo que ha sido inmundo, que ha sido profanado por el pecado, que está destruido, todo ese templo debe ser reconstruido a partir del día 25, que es el día que más adelante es Hanukkah, porque desde ese día el Eterno nos bendecirá. Y dijo estas palabras, pongan atención. Vino por segunda vez palabra de Yahweh a Ageo diciendo, a los 24 días del mismo mes, o sea, el mismo día, digamos que al final de la tarde, vuelve a decir el Eterno. No te está escuchando. ¿Aló? Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, pónganle atención a estas palabras, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y los jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Yahweh de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Yahweh, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Yahweh de los ejércitos. Ahora, miren esto, recuerden estas palabras por un momento.
En aquel día, a partir de ya va a empezar el día 25, ya va a caer el sol y el Eterno le dice, a partir de ese día yo trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, de la fuerza de los reinos de las naciones. Y a ti, Zorobabel, o sea, todos los que nacidos en Babilonia, yo, dice, los pondré como anillo de sellar. Entonces, resumamos hasta acá. El llamado del Eterno es a que construyamos la casa, pero no es una coincidencia que lo hace el día 24, cuando ya comienza la fecha ordenada para Hanukkah. Como comienza en el templo ahora con un corazón limpio. Hagan una separación entre lo limpio y lo inmundo de acuerdo a la Torá, porque dice que es de acuerdo a la voluntad de él. Ahora, ¿por qué se tiene que reconstruir el templo? Porque vendrá el deseado de las naciones. ¿Y de dónde va a reinar Yeshua? Pues desde el templo. Él no puede venir a sentarse en un banco del parque allá en Jerusalén a reinar. Él necesita el templo para reinar. Ahora, fíjense esto. ¿Qué día entonces comenzaba la bendición del Eterno? El día 25 de Kislev, el mismo día en que comenzó la restauración y la dedicación del templo después como con Hanukkah. Si esto es una coincidencia o esto es el origen de la fecha, pues es un día que se cumplió de una manera extraordinaria. ¿Cómo se cumplieron estas palabras del profeta Ageo en la historia reciente del mundo? Pongan atención a esta historia. A esta historia, que es una historia real, que ustedes la pueden comprobar con todas las fechas. Primero, ¿qué significa el nombre de Ageo? ¿Por qué el Eterno escogió a este profeta? Ageo significa, es en hebreo Haggai, que significa festividad o celebración. Festividad o celebración. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió recientemente en la historia que fue el cumplimiento de esta profecía de Ageo literalmente? De la misma manera que ustedes recuerdan que nosotros hemos estudiado a través de los libros de Esdras, Nehemías, que después de la cautividad de Babilonia, el pueblo judío vino solo un remanente, no vino todo el pueblo judío de regreso a Jerusalén cuando Ciro ya lo permitió, sino que vino un remanente inicialmente y después fueron llegando, digamos, de una manera como en oleadas, como por grupos fueron llegando de nuevo a Jerusalén, aunque muchos finalmente se quedaron en Babilonia y en la dispersión. Pero resulta que aquí esa fue la primera vez que vinieron del exilio a la tierra de Israel de nuevo. Pero nosotros sabemos que después de Yeshua, en el año 70, el templo fue destruido y el pueblo judío fue sacado de la tierra de Israel y Israel como nación desapareció por casi 2000 años. Le habían cambiado el nombre por Palestina y estaba en poder de puros gobiernos paganos a través de todos esos años. Ahora, ¿cómo fue que el Eterno volvió otra vez a comenzar el proceso de devolver la tierra a la casa de Judá? ¿Y cómo empezó el proceso del nacimiento de la tierra de Israel en un día? Miremos estos datos. Yo no sé si las personas que escucharon la parachá de la semana anterior vieron lo que había pasado con Beersheba. ¿Cuál es la importancia que tiene Beersheba? Vamos a ver a través de la historia cómo se empezó la recuperación del territorio de Israel, que finalmente fue declarado en 1948, pero que comenzó desde finales de los 1800. En Génesis 21 y 26, ¿cuál es la importancia que tiene Beersheba? En Génesis 21 y 26 nos habla la palabra del juramento, esto lo vimos en la parachá, el juramento que el Eterno le hizo a Abraham
a Isaac y a Jacob acerca de que les daría la tierra prometida. ¿Dónde fueron estos juramentos? Fueron en un sitio muy específico que se llama Beersheba. Beersheba quiere decir el juramento o la tierra de los 7 pozos. Fue en Beersheba donde Israel tuvo por primera vez, y la tuvo tanto en el tiempo de Abraham como en el tiempo de Isaac, tuvo digamos que el primer territorio legal de la tierra que el Eterno les había prometido. El 31 de octubre de 1917, la historia dice acá, perdón, me salté esto que es importante. Esta historia comienza en el verano de 1917. El 31 de octubre de 1917 fue la declaración de Balfour. El gobierno británico decidió que los descendientes de Abraham podían regresar a la tierra de Israel. Esa declaración sucedió el 31 de octubre de 1917 y la declaración fue firmada el 2 de noviembre de 1917, es decir, 3 días después o 2 días después. Pero había un problema, la tierra estaba en manos del Imperio Otomano. Entonces, ¿cómo hizo el Eterno para que esa tierra que ahora estaban diciendo, bueno, hay necesidad de devolverle, declaramos que le vamos a devolver la tierra a Israel? ¿Cómo se empieza la devolución de la tierra? Hubo una cadena de eventos que llevó a los 2 imperios del momento a la guerra. En el Medio Oriente, las fuerzas británicas estaban en Egipto, mientras que el Imperio Otomano estaba en Palestina. Entonces era muy difícil recuperar la tierra porque el que quería entregarla era el gobierno británico. En el verano de 1917 muere la persona que estaba a cargo del ejército británico en Egipto y fue nombrado el general Edmund Allenby, que era un cristiano absolutamente convencido, era un practicante, cristiano anglicano practicante. Él fue elegido como el comandante de las Fuerzas Armadas de Gran Bretaña. Él tuvo la idea de comenzar el ataque ya no por Gaza, donde estaba el Imperio Otomano, sino por Beersheba. Y en el otoño, las fuerzas británicas, unidos a la división australiana, se fueron a Beersheba y donde no aparecía como ninguna posibilidad de victoria, esa misma noche conquistaron Beersheba. Es decir, que así como en el tiempo de Abraham, como en el tiempo de Isaac, ahora el primer territorio legal que volvía a tener Israel era Beersheba. Ellos tuvieron, era la primera victoria en el Medio Oriente. ¿Cuándo fue esa batalla de Beersheba? Fue el 31 de octubre de 1917. El mismo día en que estaba siendo declarada, autorizada la declaración de Balfour para poder volver a que la tierra de Israel regresara a manos de sus dueños. Y que recuerden que fue anunciado el 2 de noviembre. Recuerden que en aquella época, situémonos en la historia, en aquella época no había internet, las noticias no llegaban el mismo día, no podían saber ni en Inglaterra que ese mismo día que estaban dando la declaración de la tierra, el Eterno había puesto en manos del general, había puesto la tierra de Beersheba nuevamente. La tierra del juramento era la primera parte del primer territorio que tomaban. Ahora, esto lo vimos también en la paracha, lo estoy repitiendo rápido, lo vieron los que lo vieron, porque ahorita vamos a ver algo todavía mucho más grandioso con todo esto. La paracha que se leía en ese fin de semana, de la declaración de Balfour, fue la paracha Lech Lecha, la paracha Salid. Ustedes saben que es el ciclo de la Torah como lo conocemos, es muy anterior es desde Yeshua. Y en este tiempo, en 1917,
pues se conocía el ciclo sin problema. Así que sabemos que para esa semana se estaba leyendo la Parashá Lech Lejá. ¿Qué dice la Parashá Lech Lejá en Génesis 12:1? Que el Eterno le promete a Abraham hacer de él una nación grande y le promete la tierra que él le va a mostrar. Recuerden que la declaración de Balfour fue hecha pública, fue firmada el 31, pero hecha pública el 2 de noviembre. Y el 2 de noviembre ya era un Shabbat, y ¿qué parashá se estaba leyendo inmediatamente? La parashá Vayera, donde se hablaba del pacto de Beersheba. ¿Qué había ocurrido en ese mismo momento? La victoria de Beersheba. De nuevo, Israel tenía en su mano el primer documento legal después de casi 2000 años, y se estaba leyendo en todas las sinagogas, se estaba leyendo en ese fin de semana, Génesis 21:32, leyéndose el pacto de Beersheba. Pero un misterio muy interesante había sucedido antes de esto. Miren esto, cómo se llegó hasta este punto. Vamos a ver lo que es el misterio de la estrella de Belén. La estrella de Belén que guió a los sabios de Oriente, nosotros sabemos que se habla de la estrella, unos hacen polémica alrededor de eso. De todas maneras, ¿qué pasa con esa estrella de Belén? Fíjense esto. En Números 24:17 dice: lo veré mano a obra, lo miraré mano de cerca, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro en Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Seth. Ahora, ¿quién era esa estrella? Bueno, nosotros podemos ver por Apocalipsis 22 que esa estrella es Yeshua mismo, el que apareció. Yo, Yeshua, he enviado mi ángel para daros testimonio en las congregaciones. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Pero ¿qué fue lo que pasó con la estrella de? Esto es la parte de la escritura. ¿Por qué estoy mencionando que hubo un evento relacionado con la estrella de Belén? Pongan atención, porque las cosas de las escrituras, que muchas veces las cuestionamos sin saber, el Eterno sabe por qué las pone allí, y Él sabe en qué momento vamos a descubrir la importancia. Fíjense, Israel entonces, como decíamos, estaba sin territorio casi por 2000 años. El Eterno había anunciado que Israel volvería a la tierra. Es decir, esa es una promesa del Eterno que no iba a quedar en vano, porque ninguna palabra del Eterno se queda sin cumplirse. Entonces aparece un evento en la tierra que en ese entonces se llamaba Palestina, un evento que ocasionaría una guerra que desembocaría en la entrega de la posesión en la declaración de Balfour. Todo esto es anterior. Fíjense lo que pasó con la estrella de Belén. En la iglesia de la Natividad en Belén ya, claro, ya estaba construida la iglesia de la Natividad y ellos tenían allí una estrella de Belén. Esa estrella desapareció misteriosamente y esa estrella ocasionó un conflicto muy fuerte entre los ortodoxos griegos y los clérigos latinos. Eso empezó una guerra allí, simplemente porque se perdió una estrella que habían puesto en la iglesia de la Natividad. Este evento, pues que parecía, imagínense, como fuera de todo, llegó hasta el punto de que el gobierno ruso estaba a favor de los clérigos griegos, mientras que el Imperio Otomano, con Francia, Gran Bretaña y Sardonia, se pusieron del lado del clérigo latino. Y el conflicto llevó a la guerra de Crimea. Esto cuando ocurrió el 5 de octubre de 1853. A mí me gustaría, de verdad les recomiendo que ustedes busquen por internet, no nada religioso, simplemente la guerra de Crimea, cuándo fue, por qué se originó. Y vamos a empezar a pensar en todos estos detalles para que ustedes vean que nosotros no podemos menospreciar nada de las escrituras. ¿Qué llevó a la guerra de Crimea? Que se perdió una estrella de Belén en una iglesia que era prácticamente una iglesia católica, la iglesia de la Natividad.
El conflicto escaló y el Imperio Otomano adquirió préstamos masivos con los acreedores europeos que lo llevó a la bancarrota. 2 años después de finalizada la guerra de Crimea, el sultán promulgó el Código Otomano de la Tierra, así se llamaba, Código Otomano de la Tierra. Ahora toda la tierra tenía que ser registrada. ¿Para qué? Para poder cobrar impuestos. Entonces se abrió la puerta para que la compra y venta de la tierra otomana, incluyendo la Tierra Santa. O sea, ellos llegaron al cabo por la guerra a una crisis económica que los obligó a comprar y vender sus tierras, incluyendo lo que correspondía a la Tierra Santa, la tierra de Israel. De acuerdo a la ley otomana, ningún extranjero podía comprar. Es decir, no podía haber un judío que fuera y comprara tierra en Palestina. Tenían que ser otomanos los que compraran. El pueblo judío era considerado extranjero, por lo tanto, no podía comprar. Pero el Eterno había ordenado que la tierra tenía que regresar a los dueños originales. Entonces, el registro de la tierra no solucionó el problema económico y la situación era muy crítica y se decretó algo sin precedentes. 9 años después del primer código, vino un nuevo decreto que dijo: la tierra puede ser vendida. Por favor, cierren los micrófonos. Los hijos de Israel, entonces, ¿qué hicieron? Muchos de los judíos empezaron a comprar terrenos en la tierra prometida. Cuando las autoridades se dieron cuenta, trataron de impedir eso, pero de todas maneras, la profecía no podía detenerse. La entrega de la tierra continuaría y prepararía el camino para el retorno de los exiliados. Sucedió, ¿por qué? Por el Código Otomano. O sea, todo esto viene. Así que en el momento de la declaración de Balfour, ya muchos judíos habían comprado de nuevo propiedades en lo que era, en lo que se llamaba hasta entonces Palestina, que era la tierra prometida. Todos estos datos que yo les estoy dando son tomados literalmente del libro reciente que sacó el rabino Jonathan Cahn, que se llama El Oráculo. Ahora, volvamos a Ageo. ¿Por qué estábamos nombrando a Ageo y cómo vamos a resumir toda esta historia? Miren esto. Miren esto. En el principio del siglo XIX, el pueblo judío ya tenía el decreto, ya se iban a preparar para regresar y el proceso todo el proceso del regreso ya estaba, digamos, estaba funcionando. El Eterno le dio una fecha a Ageo, que era el día 24 del 9º mes, que llegaría la bendición. A partir de ese día los bendeciré, dijo el profeta Ageo. Dijo, recuerdan las palabras que les dije que tuvieran en mente. Ageo 2:22, trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza del reino de los gentiles. ¿Qué pasó el 9 de diciembre de 1917? Recordemos, ya venimos, Balfour en octubre del 17, el 2 de noviembre es promulgado y el 9 de diciembre de 1917, los que habían comenzado por Beersheba ahora liberan a Jerusalén. La batalla, esta es lo que se denomina la batalla de Jerusalén, denominada por los británicos Operaciones de Jerusalén, que fue parte del enfrentamiento entre el Imperio Británico y el Imperio Otomano. La lucha de la batalla por Jerusalén fue desde el 17 de noviembre hasta el 30 de diciembre de 1917. Ese fue el día cuando ya Jerusalén fue liberada. Fue el día que el pueblo judío había esperado por 2000 años. Todavía no era ya el regreso, pero ya tenían a Jerusalén también. Tenían a Beersheba y tenían a Jerusalén. Recuerden, trastornaré el trono de los reinos, pues el imperio otomano fue trastornado. ¿Qué sucedió? El 9 de diciembre de 1917,
era el día 24 del noveno mes. A la puesta del sol, del 9 de diciembre de 1917, en todas las casas judías alrededor del mundo se estaba encendiendo la primera vela de Hanukkah. Era la fiesta de Hanukkah ya, y en todas las casas judías se estaba encendiendo la primera vela. ¿Y qué pasó en ese momento? Los soldados otomanos abandonaron a Jerusalén y huyeron por sus puertas. Ustedes me van a decir a mí que esto puede ser una coincidencia. Ustedes pueden ser que el Eterno les dice el día 24 y a partir de ese día yo los bendeciré. El día 24 del mes de Kislev, Jerusalén fue liberada. Y en esa noche, cuando comenzaba la fiesta de Hanukkah, cuando ya la tierra empezaba a ser restaurada, cuando todo el pueblo judío encendía esa primera luz, el Eterno estaba librando una de las batallas más importantes y estaba haciendo que el imperio otomano fuera trastornado y tuviera que salir de Jerusalén. El pueblo entonces celebraba la rededicación y el final de la ocupación extranjera, de acuerdo a la historia que se había presentado antes con Antíoco Epífanes, porque ya estamos hablando de 1917. ¿Por qué quise comenzar con Ageo y con el cumplimiento más reciente? Porque nosotros nos acostumbramos solamente a ver la fiesta de Hanukkah desde el libro de los Macabeos, libro que pues no todo el mundo lo acepta porque se considera un libro extrabíblico, pero aquí estamos viendo nosotros cómo esas fechas el Eterno las utiliza en su inmenso poder. ¿Qué dijo él en Ageo? Mía es la plata, mío es el oro. Es decir, todo es mío, es que yo hago lo que quiero. Es que el Eterno es el que tiene control de todo. No puede ser una coincidencia que toda la entrega, el proceso de entrega de la tierra y en especial la liberación de Jerusalén hubiera comenzado en la noche en que se celebraba la primera, se celebraba la primera noche de Hanukkah. ¿Qué significa Hanukkah? Dedicación o rededicación. Hasta ese momento, hasta 1917, desde el año 70, después de Yeshua, el templo destruido, la tierra en manos de extranjeros, pisoteada por los gentiles. Pero en esa misma noche del 25 del noveno mes de Kislev empieza la restauración, la rededicación. La tierra de nuevo empieza a ser entregada a sus antiguos dueños. Hanukkah, eso es lo que significa Hanukkah, la rededicación del templo. ¿Qué pasó con nosotros en nuestra vida? Nosotros cuando llegamos a esta etapa del llamado del Eterno, nosotros teníamos nuestro templo absolutamente profanado y ya lo vamos a ver de una manera más clara. Nosotros empezamos también, digamos, a vivir un Hanukkah en nuestra propia vida, porque nosotros empezamos a separar lo precioso de lo vil en nuestra propia vida para poder rededicar el templo y hacer que el templo del Eterno fuera un templo Kadosh. Hanukkah se presenta a lo largo de las escrituras en muchas oportunidades. En Números 7:1, por ejemplo, dice que cuando Moisés acabó de levantar el tabernáculo y lo ungió y lo santificó con los utensilios y así ungido y santificado el altar con los utensilios, entonces los príncipes de Israel, los que eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron ofrendas delante de Yahweh. Cuando ya el tabernáculo estaba todo listo, dice que los príncipes de Israel trajeron ofrendas delante de Yahweh. 6 carros, 12 bueyes, los 2 príncipes un carro, bueno, todas las ofrendas que trajeron. Y dice, y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar en el día en que fue ungido. La palabra dedicación es que la palabra Hanukkah. Los príncipes trajeron ofrenda para la Hanukkah del altar, para la rededicación del altar.
Hanukkah no es simplemente un tema que se inventaron los rabinos, como mucha gente dice. Hanukkah está en la escritura desde el tiempo de Moisés. Hanukkah se cumplió en 1917. Hanukkah se va a volver a cumplir al final, ya lo vamos a ver. Es que no podemos nosotros seguir escuchando unas voces llenas de Wikipedia nomás, sin las escrituras, diciendo que la celebración de Hanukkah, eso es una celebración pagana, eso es de los rabinos, eso no se tiene que celebrar, con una ignorancia absoluta de lo que significa rededicar el templo. Nosotros tenemos que rededicar en nuestro propio templo, pero en el futuro la historia se va a volver a dar de una manera exacta. Muchos que ponemos como una sustentación de Hanukkah en las escrituras, la presencia de Yeshua en la celebración en el templo. Muchos dicen, no, pero es que ahí dice que él andaba por el templo. O sea, él andaba por el templo como si él no supiera en qué fiesta estaba. No hay que celebrar, eso no quiere decir nada que Yeshua hubiera, porque la palabra dice que él andaba por el templo. Fíjense lo que sucedió con Yeshua en el día de Hanukkah. Ahora, yo les pregunto, si ustedes en la ciudad donde están, hay un evento muy importante en un sitio central de la ciudad y ustedes pasan por allá, ustedes están participando de la fiesta, claro que sí, claro que sí. Sea que hablemos de lo bueno o sea que hablemos de lo malo. Si pasa, es el día de esto tan horrible que se volvió una tradición casi en todo el mundo, del desfile gay, y usted está parado en la acera de la calle viendo pasar el desfile, usted está participando de esa fiesta, usted es partícipe de esa situación. Yeshua estaba en el templo, pero él no estaba simplemente caminando. Fíjense de qué estaba hablando Yeshua en Juan 10:24. Dice, si tú eres el Mesías, dínoslo abiertamente. O sea, ellos estaban discutiendo con Yeshua en ese día acerca de si él era el Mesías o no. Y Yeshua les dijo, yo os lo he dicho, no me creéis, las obras que yo hago en el nombre de mi Padre ya dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas. O sea, están en una discusión con muchísimo fondo. Si ustedes no me creen a lo que yo les estoy diciendo, es porque ustedes no son mis ovejas. Y dice, porque mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás. El Padre me las dio. Fíjense de todo lo que está hablando Yeshua en ese día de Hanukkah. Dice, porque el Padre y yo somos uno, está hablando inclusive de su identidad, él es un ejá con el Padre. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle y Yeshua les dijo, por las obras que les he mostrado de mi Padre, ¿por cuál me van a apedrear? Y dicen, por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Fíjense la importancia de este día de Hanukkah. ¿De qué estamos hablando? De rededicación. Hanukkah y rededicación. ¿Por qué el tema que está tratando Yeshua con los judíos? Eso no es casualidad. Ellos le están diciendo que él blasfema cuando él se hace Elohim, pero él les está explicando quién es él. Él es la palabra misma de Elohim hecha carne. Él y el Padre son uno. Yeshua le respondió, no está escrito en la ley que yo dije, vosotros sois dioses. Si llamó dioses a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo. Ustedes dicen que blasfeman porque yo dije que hijo de Dios soy. Bueno, sigue todo. No, ustedes tienen que creer, yo estoy en mi Padre y el Padre está en mí. Procuraron prenderle. Es decir, toda esta historia que ustedes la pueden leer despacio, palabra por palabra. ¿Qué nos está diciendo? Que se está hablando de rededicación, de poner las cosas en orden, de separar lo que es verdad de lo que no es verdad y sobre todo en este caso de Yeshua, que es el que viene realmente al final de todo a reinar en el templo una vez que ponga sus pies en el monte de los olivos. El tema entonces en el tiempo de Yeshua, ¿cuál fue?
si Yeshua era el Mesías y la naturaleza divina de Yeshua. Todo esto que es de vital importancia, él ocurrió en un día de Hanukkah. Dijo Yeshua, no, eso es una fiesta pagana, eso no fue una fiesta ordenada. No, él estaba involucrado en la fiesta y él estaba hablando precisamente de rededicar el templo, es decir, de poner las cosas en su verdadera perspectiva, en orden. Pero recordemos, solo para poder unir toda la fiesta de Hanukkah, la historia fue anticipada por el profeta Daniel. Como les digo, siempre hemos hablado de Hanukkah desde el libro de Macabeos. Miremosla desde el profeta Daniel cuando fue el primer Hanukkah, digamos, la primera que se reconoce como fiesta de Hanukkah, que es la presencia de Antíoco Epífanes. Fue anunciado por el profeta Daniel en Daniel 8, cuando se habla del carnero y el macho cabrío. Los que siguieron de ustedes todo el estudio de Daniel, que si no lo siguieron, se los recomiendo, que está en el canal de MC en YouTube. Ustedes pueden estudiar desde el libro de Daniel. ¿Qué nos estaba hablando? ¿Cuál fue la profecía de Daniel? Estaba hablando del macho cabrío que se engrandeció, que está hablando de Alejandro Magno, de 4 reyes, que de uno de esos reyes iba a salir un cuerno pequeño que crecía mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa, es decir, hacia la tierra de Israel, que se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó, que se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, que por él fue quitado el continuo sacrificio, el lugar de su santuario fue echado por tierra. Dice que a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército con el continuo sacrificio. Dice que echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso, prosperó. Entonces dice, oí a un santo Kadosh que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará el continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, o sea, sacrificios de mañana y tarde. Luego el santuario será purificado. Dice que aconteció que mientras Daniel veía esa visión, se puso delante de él un hombre uno con apariencia de hombre y gritó, Gabriel, enseña a la visión. Vino de donde estaba y con su venida me asombré, dice Daniel, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba, caí dormido en tierra. Todo esto es el anticipo de todo ese proceso de Antíoco Epífanes, de lo que sucedió con la presencia de él. En la misma interpretación en el libro nos lo dice, el carnero que viste son los reyes de Media y Persia. Esto no es un invento, no es que nos imaginamos que sea. Es real. El macho cabrío es el rey de Grecia, el cuerno grande que tenía entre los ojos es el rey primero. El cuerno quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán, aunque no con la fuerza de él. Y dice, y al fin del reinado de estos, ¿cuándo se levantaba Antíoco Epífanes? Cuando los transgresores llegaran al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Paremos acá y pongamos al tiempo final. ¿Cuándo se va a levantar el nuevo Antíoco? Porque ya hubo un Antíoco que fue el que afectó nuestras vidas, ahorita lo vamos a ver. Pero en el futuro se va a levantar otro Antíoco Epífanes. ¿Cuándo se va a levantar? Cuando los transgresores lleguen al colmo. Y yo creo que los transgresores están llegando al colmo. Estamos viendo tanta maldad, tanta corrupción, lo bueno malo, lo malo bueno. La gente detrás de gente corrupta, nombrándolos sus líderes. La gente enloquecida y atacando a la gente buena e inocente, pero siguiendo la gente más corrupta del mundo. O sea, nosotros estamos realmente en un tiempo exactamente igual al que sucedió en este tiempo de Antíoco Epífanes.
Dijo Daniel que el poder de él se fortalecería, no con fuerza propia, causaría grandes ruinas, prosperaría y destruiría a los fuertes y al pueblo de los santos. Palabras que se van a volver a repetir en el tiempo futuro. Lo mismo, se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Nosotros sabemos que el que viene, el antimesías, no viene por fuerza propia. El que viene por Hasatán mismo. Y dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. En su corazón se engrandecerá, sin aviso destruirá mucho y se levantará contra el príncipe de príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Él va a ser quebrantado, no por mano humana. ¿Cómo va a ser quebrantado el antimesías? No por mano humana y no por la venida del mismo Yeshua. Pero en este tiempo, dice, la visión que se ha referido es verdadera. Guarda la visión porque es para muchos días, o sea, se va a repetir varias veces. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días y cuando convalecí atendí los mensajes del rey. Bueno, ya vimos todo esto y no, ustedes lo pueden ver en detalle en el estudio de Daniel, pero ya sabemos que de quiénes estamos hablando. El macho cabrío es Alejandro el Grande. Estamos hablando de la presencia de Antíoco Epífanes. Pero vamos al punto que nos relata también Macabeos, pero que está muy claro en la historia. ¿Qué fue lo que prohibió Antíoco Epífanes? ¿Cómo es que dice que echó por tierra la verdad? Prohibió el estudio de la Torá, prohibió la observancia del Shabbat, prohibió la circuncisión, prohibió la santidad del matrimonio. Si una novia se iba a casar, tenía que pasar la primera noche primero con uno de los generales de su ejército. Y anuló el calendario del Eterno. Nomás esta lista nos tiene que hablar a nosotros, nomás esta lista nos tiene que hablar a nosotros de otro Antíoco que tocó directamente con la vida nuestra, que fue Constantino. ¿Qué hizo Constantino cuando tomó el control de los creyentes que venían desde el tiempo de Yeshua? Le prohibió la Torá, nos dijo que la Torá estaba abolida y se lo habíamos creído. O el Shabbat lo cambió por el domingo, prohibió la circuncisión, ya dejó de ser un mandamiento para decir que eso no correspondía hacerlo. La santidad del matrimonio, y lo estamos viendo hasta hoy, y anuló el calendario del Eterno. No solamente cambió el día de reposo, sino que también anuló las fiestas del Eterno. Antíoco Epífanes, ¿qué más hizo? Sacrificó en el templo, o sacrificó un cerdo en el templo, en el lugar santísimo. ¿Qué hacíamos nosotros? Es que tenemos que aterrizar. ¿Qué hacíamos nosotros? Por lo menos, estoy hablando por los de Colombia, yo no sé en otro tiempo, en otros países, pero ¿qué hacíamos nosotros en el tiempo que era también de Hanukkah? ¿Qué hacíamos? Matábamos cerdos para celebrar la supuesta Navidad, que estamos hablando del mismo tiempo. Ustedes ven todo esto mezclado. Recordemos, ¿qué fue lo que empezó la entrega de la tierra de Israel? La pérdida de una estrella de Belén, de una iglesia. Esto parecía más puro tema católico. Sin embargo, ocasiona la guerra de Crimea y después empieza la venta acá y todo lo que acabamos de ver. Fíjense, todo esto unido. Después nosotros nos metemos en el tema de la Navidad, pero es el mismo tiempo de Hanukkah. Y nosotros ya sin Torah, completamente helenizados, dice que Antíoco Epífanes cambió la fiesta de Sucot por una fiesta en honor a Baco con vino. Se impuso a adorar al sol. Todo esto nosotros lo estábamos haciendo. Nosotros también tuvimos un Antíoco que fue Constantino y todas estas cosas nosotros las veníamos haciendo en el mismo tiempo de Hanukkah. No piensen tanto en la Navidad, pensemos lo que nosotros hacíamos en el tiempo de Hanukkah.
¿Es el momento o no de celebrar y de enseñar a los que están alrededor nuestro cómo fue que nosotros teníamos profanado el templo y en qué forma nosotros empezamos por el llamado del Eterno, empezamos el proceso de rededicación? En Macabeos, si ustedes lo leen, que no voy a entrar porque ustedes ya creo que lo conocen o lo pueden leer desde el libro de Macabeos 1 y la segunda de Macabeos. ¿Qué más se ordenó? La helenización del país, la persecución religiosa. Había que profanar el templo de Jerusalén dedicándolo a Júpiter olímpico. ¿Qué hizo Constantino? ¿Cuál es la estatua que hay en este momento de San Pedro en Roma? Ahí dice en latín bien claro. Esa era la estatua de Júpiter olímpico, hoy adorada como San Pedro. Ahí está la evidencia. Nosotros también tuvimos esa misma destrucción de ese templo, esa misma profanación. Dice que dedicándolo a Júpiter olímpico y a dedicar el del monte Gerizim a Júpiter hospitalario. ¿Dónde fue construido el Vaticano? En Jerusalén, donde el Eterno había dicho, no, en otro monte, en el monte del Vaticinio, por eso se llama el Vaticano. O sea, nosotros tuvimos un Antíoco, hubo un Antíoco primero, nosotros tuvimos un Antíoco que fue Constantino, y va a haber otro Antíoco que viene, que es el antimesías. Fíjense, en todos los decretos se tenían que erigir altares, ídolos. ¿Qué se hizo? ¿Qué hizo Constantino como réplica de este Antíoco? Exactamente lo mismo. Los niños no debían ser circuncidados, se tenían que olvidar de la Torá, de las prácticas, y el que no obedeciera tenía que morir. ¿De qué se trató? ¿De qué se trataron las cruzadas? ¿De qué se trató todo el tiempo de la Inquisición? De la persecución a la obediencia. Fíjense la importancia que tiene Hanukkah para que hoy salgamos a decir, ay, no, nosotros no lo celebramos porque es que no es una de las 7 fiestas. Mire, nosotros tenemos que saber que todo se ha cumplido literalmente y de la manera que en 1917, en esa primera noche de Hanukkah, fue recuperado, fue libertada por primera vez Jerusalén. Después de 2000 años bajo ese gobierno, nosotros sabemos que algo va a suceder en esas fechas especiales. Hanukkah es un tiempo especial. Hanukkah es un tiempo especial. Siempre las cosas se cumplen. Miren este detalle. Volviendo a Antíoco, ¿qué había anunciado Daniel? Dice que él moriría, pero no por mano humana. Dice que ese Antíoco que se iba a levantar iba a morir, pero no por mano humana. ¿Cómo murió Antíoco? Antíoco, de acuerdo a Primera de Macabeos 6, él dice que él se tuvo que retirar en desorden del territorio persa. Dice que al llegar a la capital había empezado a saquear el templo y a ocupar la ciudad, pero el pueblo se amotinó, recurrió a las armas y Antíoco se tuvo que ir. Cuando él iba en el camino, reflexionó y ordenó al conductor avanzar sin detenerse, devolverse. Y mientras viajaba, ¿qué apareció? Dice Primera de Macabeos, una sentencia del cielo. En su arrogancia, dice, Antíoco había dicho, cuando llegue convertiré a Jerusalén en un cementerio de judíos, pero el Señor, que lo ve todo, el Dios de Israel, lo castigó con una enfermedad invisible e insanable. Apenas había pronunciado esa frase cuando le vino un incesante dolor de vientre con punzadas agudísimas. Cosa perfectamente justa, porque él había atormentado las entrañas de tantos con los tormentos refinados, pero no desistió de su soberbia. Es más, dice, rebosando arrogancia, respirando contra los judíos, el fuego de su cólera mandó acelerar la marcha, pero se cayó del carro cuando corría a toda velocidad y con la violencia de la caída se le dislocaron los miembros del cuerpo.
al que poco antes pensaba que podía mandar a las olas del mar, el estado ahora era tal que del cuerpo de él brotaban gusanos. Todo esto que había anunciado Daniel, que él iba a morir, pero no por mano humana. Todo este juicio, ¿cuándo vino? Cuando este hombre decidió que iba a venir a destruir al pueblo judío. La muerte de Antíoco no fue por mano humana. Nosotros, todas estas profecías, nosotros vemos que el poder inmenso del Eterno. El Eterno dice y se hace. Él utiliza a quien sea. Él tiene el control sobre todo, sobre la misma naturaleza, sobre los hombres, sobre los ateos y sobre los creyentes. Él tiene el dominio sobre todo el mundo. Entonces, terminamos con esto. Reflexionemos de todo lo que hemos visto hoy. Se cumplió la profecía de Ageo en el día 24 del mes de Kislev y desde la noche empezó a ser Israel bendecido absolutamente, con absoluta precisión. Y estos son datos de historia que no son de historia religiosa, que son de la historia de la Gran Bretaña, de la historia de todos estos imperios, de unas guerras simplemente entre países, donde de una información, digamos, política, digámoslo así, desde las naciones. Se cumplió literalmente. El Eterno sabe que esa es una fecha importante. Así como nosotros también tuvimos un Antíoco que hizo que nosotros profanáramos el templo. Nosotros tenemos que entender, ahora ya entendimos que Yeshua vino a enseñarnos la Torá, que Yeshua fue circuncidado, que Yeshua guardó el Shabbat, que Yeshua mismo se nos presentó como el camino, la verdad y la vida, como el prototipo. Nosotros seguimos los pasos de Yeshua y volvemos a la rededicación del templo. Venimos a sanar ese templo, venimos a quitar toda idolatría. ¿Por dónde empezamos? Por quitar ídolos, no, por quitar inmundicia, por dejar de comer carne de cerdo, por dejar de ofrecer cerdos. Nosotros venimos en un proceso de rededicación. Y solo recordemos para el futuro este texto de Segunda de Tesalonicenses 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Yeshua y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Que nadie os engañe de ninguna manera, porque ese nuevo Antíoco, ese último antimesías, no vendrá, o sea, la venida de Yeshua no será sin que antes se manifieste la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Yeshua, para que venga Yeshua, tiene que manifestarse el antimesías, el que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Lo estamos viendo hoy. Estamos viendo una persecución, estamos viendo morir ya cristianos en el Medio Oriente por causa de su fe. Estamos viendo persecución contra las iglesias, vandalismo en los cementerios judíos. Estamos viendo antisemitismo, estamos viendo un espíritu antirreligioso muy fuerte. Y dice que esto viene antes de la venida de Yeshua. Esto viene pronto. Dice tanto que se sienta ese hijo de perdición, se sienta en el templo de Elohim, como Elohim, haciéndose pasar por él. Que el templo va a ser reconstruido, pero el primero que se va a sentar allí va a ser el antimesías. ¿Por qué? Porque el mismo pueblo judío va a creer en él por la falsa paz que va a traer. ¿Por qué va a caer en esa trampa inicialmente? Porque solo cuando él se hace pasar por Dios es cuando ellos reaccionan
que es cuando Yeshua dice que cuando vean la profanación en el templo, que huyan a los montes, porque comienza todo ese tiempo final. ¿Por qué está anunciado esto? ¿Por qué está anunciado que el judaísmo en su gran mayoría creerá en el antimesías y muchos pues de las raíces hebreas? Lo digo porque aquí nos está hablando directamente de que es invitado especial a la inauguración del templo. ¿Qué es lo que está pasando? Que perdimos esa noción de lo que es Hanukkah, de lo que es rededicación, de lo que es la limpieza del templo, de saber que en el templo nada que sea inmundo puede estar allí. Hoy se está perdiendo la Torá de nuevo de una manera extraordinaria. Nosotros estamos viendo los mandamientos de los hombres contra los mandamientos del Eterno. Estamos viendo tantas personas dejando a Yeshua. Estamos viendo personas que ya sabemos que preparan el camino para que se manifieste este hombre de pecado. Dice, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía eso, pues ahora sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que lo detiene? De acuerdo a Daniel, es la presencia todavía de Miguel, que es el que guarda a Israel, pero él será levantado, y el día que él sea levantado, al mismo tiempo se ha reconstruido el templo, al mismo tiempo le permitan al antimesías, porque han creído en la falsa paz por falta de la luz de la escritura. Entonces, todas las cosas van a estar como fichas de rompecabezas para que se vuelva a presentar una tercera, una profanación inmensa y muy grave, la última, pero muy grave, que iniciará un tiempo de angustia como jamás lo ha vivido el mundo, que se llama el tiempo de angustia de Jacob. Todo esto lo quiero resumir. Yo sé que fue mucha información, pero toda información relacionada con lo mismo, con Hanukkah, con la profanación y la rededicación del templo, con una invitación para ustedes. Yo quiero terminar con una invitación. Aprovechemos la fiesta de Hanukkah. Aprovechemos para hacer una noche linda donde podamos invitar familiares, amigos, y más bien les contamos la historia, más bien les presentamos lo que pasó cómo fue ese primer tiempo de Antíoco, cómo volvió y se presentó ese tiempo con Constantino, cómo el Eterno en una noche de Hanukkah empieza a entregar Jerusalén de nuevo al pueblo de Israel, y cómo nosotros que estamos escuchando hoy el llamado estamos rededicando nuestro propio templo, porque todavía no está reconstruido el de Jerusalén, pero para que ellos sepan que en el futuro ese templo que se va a levantar va a ser profanado, el altar va a ser profanado por el antimesías, y así podemos nosotros empezar a llevar un mensaje correcto. El mensaje no es atacando al cristiano porque celebra Navidad. Eso no es ningún mensaje, ir a decirle ustedes son paganos. No, cuando nosotros celebrábamos Navidad, nosotros no pensábamos en ningún tamuz. Así que ese mensaje no crea sino odio. Presenten más bien un mensaje histórico. Presenten la historia, hagan que haya una reflexión y encendamos, digamos que esa luz en nuestros corazones en este tiempo de Hanukkah, para darle gracias al Eterno, para darle gracias por esa rededicación. 8 son ¿qué? 8 es un nuevo comienzo. Nosotros comenzamos de nuevo cuando el Eterno nos llamó de regreso a la casa. Nosotros comenzamos de nuevo cuando empezamos a sacar de nuestro templo, de nuestra vida, todo eso que era abominación al Padre. Que terminemos ese proceso de limpieza. Que más bien sea un tiempo de reflexión, que más bien sea un tiempo de compartir la palabra, pero de compartirla con amor, de compartirla con datos muy concretos, con reflexiones, que no podemos pensar que un hombre perverso como Antíoco iba a venir a hacer lo mismo que la iglesia decía que había hecho Yeshua, porque la iglesia dijo que fue Yeshua el que acabó con la Torá, el que dijo que la Torá ya estaba abolida, el que ya había cambiado todo. Empecemos por mostrar las escrituras, pero con amor, pero con firmeza,
pero con entendimiento. Y yo los invito entonces a que reflexionemos, a que nos unamos en ese día. El 22 de diciembre al anochecer es el día 25 de Kislev. Dice el profeta Ageo que el Eterno dijo, desde esa noche los bendeciré, que desde esa noche venga una bendición a nuestra vida, que desde esa noche de verdad que podamos reflexionar, ¿qué más tengo que sacar de mi templo? Que sea más bien no tanto la repetición de una fiesta sin sentido, sino una rededicación verdadera, donde yo piense, donde yo reflexione, ¿qué más tengo que limpiar en mi propio templo? Que el Eterno nos bendiga, que el Eterno nos guíe, nos guarde, que el Eterno nos siga dando revelación y que todos esos eventos donde la mano del Eterno ha sido determinante, porque no son coincidencias, nos permitan saber que nosotros tenemos el único Elohim vivo y verdadero, de verdad. Y si Él puso esa fiesta, aunque no sea de las ordenadas, la puso para que nosotros estuviéramos atentos, porque cosas van a pasar como cosas pasaron en 1917. Que el Eterno los bendiga. Que tengan una buena noche y que nos podamos ver la próxima semana para que continuemos con el estudio del Evangelio de Juan. Shalom, shalom y muchas bendiciones. Shalom, shalom.